Hola, hola, muy buenas tardes queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de la palabra que que hace referencia a que somos templo del Espíritu Santo, genética de Jehová. Tenemos que entender que Dios es el dueño, cierto, y el creador de toda ciencia. Independientemente del alcance que tenga el hombre en cuanto al conocimiento de la ciencia, de toda la ciencia estamos hablando en todo ámbito. ¿Mm? Hay mucha ciencia que el hombre no conoce aún, hay muchas respuestas que el hombre no tiene aún y que solo Jehová, cierto, conoce por cuanto Él es el creador y gestor de todas las cosas. Entonces vemos que Él es el que abarca todas las cosas y así fue como Él nos creó. Él usó ciencia, Él usó su conocimiento acabado de las cosas para crear al hombre. Y hoy por hoy en los estudios en cuanto a genética, en cuanto a biología, cierto, celular y todo eso, el hombre ha ido descubriendo, ha ido avanzando y cada día va teniendo más conocimiento en cuanto a la composición del hombre, del ser humano en su cuerpo. Y esto ha ayudado a su vez a que muchas enfermedades se haya logrado encontrar medicamentos, se pueden hacer cirugías y etcétera. Pero bueno, vamos a ir de lleno al punto. Vamos a ir a la Biblia porque vamos a poner un fundamento bíblico al tema de hoy. En Génesis 1, del verso 26 en adelante, vamos a leer, ¿ya? Y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre ella. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear los peces del mar, las aves de los cielos y toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces, según lo que leemos acá, cuando Dios crea al hombre y la mujer, ¿cierto? Dice que los crea a imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Bueno, sabemos que por revelación que somos hijos, ¿cierto? De nuestro Padre eterno, de nuestro Jehová, y somos hijos de Él, del Creador de todas las cosas. Y para poder entender esta palabra, lo primero que debemos saber es que así como los padres y los hijos se parecen, son semejantes, así Dios nos creó a nosotros, semejantes a Él, a imagen y semejanza de Él. Es decir, que nosotros nos parecemos a Él, tenemos su semejanza, tenemos su imagen. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? Bueno, nosotros somos su imagen y su semejanza. A nuestra mente humana muchas veces nos cuesta entender esto porque no le vemos. No le vemos más. Dios dice de que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y no porque no le veamos significa de que no sabemos cómo es. Él aquí claramente nos deja, cierto, escrito en su palabra, que nosotros somos a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, sí sabemos cómo es Dios, sí sabemos, tenemos una referencia. Cuán importante es analizar y estudiar bien la palabra respecto a esto. Ahora bien, como Él nos creó y es el conocedor de toda ciencia, y Dios desde el comienzo nos creó eh, para que fuésemos hechos eh, eh, fuésemos hechos para ser templo de su espíritu,
porque esto no es algo que se le ocurrió a posterior a Dios, sino que el plan de Dios para nosotros fue desde el comienzo habitar en nosotros, que nosotros fuésemos templo de su espíritu, donde Él habitara. Desde el comienzo Él planificó esto, y para esto fue que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con un propósito, y el propósito es habitar en nosotros, ¿ya? Ahora bien, ¿dónde radica digamos, dónde está cómo podemos nosotros, cierto, determinar esto? Porque la palabra es clara en toda la Biblia, desde comienzo hasta el final. Dice, en el comienzo dice que nos creó imagen y semejanza, nos creó, ¿ya? Y en el final, en Apocalipsis, dice que cuando este periodo termine y venga el reino de Yeshua, dice que seremos que seremos transfigurados en cuerpos gloriosos, y que Dios y que nosotros, Él habitará en nosotros y nosotros en Él. O sea que completamente seremos, que Él será nuestro tabernáculo y nosotros su templo. O sea, no habrá templo porque Él va a ser nuestro templo y a la vez el tabernáculo. Es decir, vamos a ser transfigurados de tal manera que vamos a ser eh, eh, igualito a Él, igual a Él. De hecho, la Biblia también lo dice. Seremos semejantes a Él en todo, porque hoy en día no somos semejantes a Él en todo, y eso lo debemos reconocer. Si bien Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no debemos olvidar que Adán y Eva transgredieron la Torá, transgredieron, cierto, lo que Dios le había dicho, y por eso vino la muerte, a morar en el cuerpo del hombre. Ya vino a morar, digamos que hizo una deformación en nosotros. Aquel pecado Dios nos había hecho para vida eterna, nos había hecho para que la muerte no tuviese potestad sobre nosotros. Mas sin embargo, por causa del pecado de Adán y Eva, nosotros hoy en día sufrimos la muerte, ¿ya? Y eso está ahí mismo en Génesis. Si tú lo estudias, la verdad es que, para no hacer el video tan largo, pero si tú quieres leerlo, lo puedes buscar. Y cuando Dios maldice a la serpiente, también Él deja claro en las instrucciones que le ha dado, le dice, del árbol que está en el medio del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres de él morirás. Empezarán a morir, o sea, morirás, quiere decir de que el hombre fue creado para vivir eternamente, y a su imagen y su semejanza. Bueno, pero como Dios es tan bueno y Él nunca desiste de su plan y Él hace todo perfecto, eh, Él, sabiendo que estas cosas iban a acontecer, decidió, eh, decidió encarnarse, venir para redimirnos y continuar con su plan, para tomar nuevamente posesión del cielo, de la tierra y de todas las cosas, de los aires, donde hoy en día las huestes espirituales de maldad están gobernando. Él determinó venir, encarnarse en Yeshua, cierto, su Hijo, y redimirnos de todas estas maldiciones, cierto, y así poder nuevamente, como Él se lo había dispuesto, continuar con su plan y concretarlo. Hoy por hoy, gracias a esto que hizo Dios, nosotros los creyentes en Yeshua recibimos su espíritu. Dice la palabra de Dios que Él viene a morar en nosotros, eh, y el Padre también viene a morar en nosotros, y lo vamos a leer después. Vamos a ver que efectivamente somos templo del Espíritu Santo, pero esto también requiere de ciertas cosas, o sea, requiere que nosotros tengamos conocimiento claro de lo importante que es la santificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu, no solamente espíritu y alma, porque a lo contrario de lo que puedan decir ya algunas doctrinas,
aunque el cuerpo hoy está sujeto a muerte, la palabra de Dios señala que nosotros vamos a ser transfigurados, que lo corrupto de este cuerpo que está sujeto a muerte va a desaparecer por cuanto va a ser absorbido por lo incorruptible, por una vida indestructible, una vida de luz que nosotros portamos dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que opera en los hijos de Adonai, los hijos de Dios. Ese mismo poder es el que a nosotros nos va a transfigurar. Y todo este cuerpo, todo esto va a ser absorbido por lo incorruptible. Y esa es la posesión adquirida. La posesión adquirida. La Biblia habla de esto, la palabra de Dios señala que hay un tiempo determinado para que nosotros adquiramos esta posesión, digamos, refiriéndose al cuerpo. Por lo tanto, para Dios también es importante el cuerpo, porque de lo contrario, cuando Yeshua resucitó, su cuerpo no fue encontrado. Porque si se hubiese encontrado el cuerpo, quiere decir entonces que el cuerpo no sirve de nada. Sin embargo, Él resucitó en un cuerpo glorioso, pero su cuerpo no estaba, porque fue ese cuerpo el que fue transfigurado. Dios no usó otra cosa sino el mismo cuerpo en el que habitó. Por eso es tan importante la santificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Somos seres tripartitos, ¿ya? Entonces, en base a esto debemos estudiar la palabra de Dios, debemos buscar el conocimiento. ¿Cómo fuimos creados? Dice que Dios soltó una palabra sobre nosotros. Dijo, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre. O sea, Él dijo primero, lo pensó y lo hizo. Soltó una palabra, ¿ya? Y esta palabra no es otra cosa que información. Dios, para crear todas las cosas, Él usa su palabra. Entonces, Él dice que usa información. ¿Y cuál información? Él tiene conocimiento acabado de toda ciencia, por lo tanto, Él usa su conocimiento y su poder, su autoridad verbal, para expresar y crear cosas. De esta forma nos creó. Y nosotros, dentro de nosotros, científicamente está comprobado que nosotros tenemos un ADN, ¿ya? Que es lo que genéticamente a nosotros nos describe, ¿ya? Y este ADN es información de nuestros genomas y de nuestras células que vamos heredando, ¿cierto? Pero que también nos hace únicos e irrepetibles. ¿Ya? No existen dos personas completamente iguales, ¿ya? Dios a todos nos hizo con algo distinto, más allá de que podamos, por ejemplo, tú dices, ya vamos a hacer una prueba de ADN para saber si es mi hijo o si somos familia, y te parece compatible un 99%. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no es la misma persona, aunque tenemos el mismo ADN, no es la misma persona porque genéticamente hay un gen, hay una información distinta, ¿ya? En alguna parte del ADN que te hace único e individual, ya la persona que tú eres. Mira, vamos a leer, vamos a googlear. Yo lo busqué, me interesó esta información más ahora debido a los hechos y a los acontecimientos que estamos viviendo en el tiempo actual. Yo siempre les digo que no debemos ser simples, que debemos cuidar nuestro cuerpo, que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo y no podemos dejarlo invadir o dejar, ¿cierto?, que nos suministren o que se corrompa este templo con cosas que no nos van a favorecer y que no favorecen, ¿cierto?, el propósito de Dios para nuestras vidas. Definición de ADN dice: el ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato en la que se enlazan, ¿ya?, unas moléculas llamadas bases, las bases nitrogenadas.
La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, nombradas normalmente como A, C, T y G. Y el orden en que se combinan una después de la otra es lo que codifica la información genética, es decir, se van entrelazando, ¿ya? Pero esto tiene un orden, ya tiene un orden. Estos enlaces tienen un orden, no es que ellos de cualquier manera, no, ellas se enlazan de una manera continua y existe un orden para esto. Y lo vamos a continuar leyendo. Dice, el orden en que se combinen una después de la otra es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. ¿Ven? De acuerdo a este orden es que a nivel funcional, ¿cierto? Se organizan los genes y son piezas de ADN que generan características físicas específicas en cada ser humano. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino que hay una molécula, ojo con esto, llamada ARN, ¿ya? Formada a partir del ADN. ¿Quién la forma? El ADN. No es algo exterior a nuestro cuerpo, no. El ARN es formada a partir del mismo ADN y codifica una proteína. ¿Y de dónde viene esa proteína? De nuestro propio ADN, ¿ya? Esto es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. En el ADN hay genes que generan ARNs mensajeros. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que el ARN es una proteína, ¿cierto? Que la genera nuestro propio cuerpo y es el que trae la información de nuestros genes. Pero ellos también a su vez generan ARNs mensajeros. Esta misma proteína envía señales con la información con ARNs más pequeñitos, ¿cierto? Mensajeros a los cromosomas y a las células, ¿ya? Para que genéticamente, ¿cierto? Para que generen proteínas y genéticamente tú te vayas desarrollando. Y esto es lo que hace diferentes características físicas que observamos en los individuos. ¿Se dan cuenta? O sea, cada ADN genera su propio ARN y cada ARN genera sus propios ARN mensajeros que a su vez van enviando información para que nuestros genes sean individuales, de cada una persona tenga sus propias características. Es maravilloso como Dios nos creó. También se ha visto que algunas veces estas estructuras almacenadas directamente en el ARN, estas instrucciones están almacenadas directamente en el ARN sin necesidad de pasar a proteínas, como en el caso de los microARNs. Pero estos suelen ser una excepción. O sea, no necesariamente el ARN, ¿cierto? Tiene la necesidad de pasar a proteína, o sea, de generar esta proteína para enviar la información. Aquí dice que hay algunos casos en que se ha descubierto que hay microARNs que ya tienen la proteína, por lo tanto no necesitan que el ARN genere esta proteína para que los ARNs mensajeros, ¿cierto?, puedan llevar la información, porque eso ya viene, está establecido. ¿Ya? Entonces tenemos ambos casos. Pero ¿qué es lo importante acá? ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Que hoy por hoy tenemos la circunstancia que estamos viviendo, ¿ya? Referente a esta alimaña o a este virus que circula, ¿cierto?, a nivel mundial, y tenemos que en menos de un año, por lo menos que en Chile, todavía no hace un año de que empezó esto, y ya nos trae la solución, ya que va aquí en el brazo. No puedo desplayarme más porque YouTube ya me bloqueó un video, y la verdad es que prefiero para evitar, ¿cierto?, que me sigan bloqueando videos. Entonces, esta solución que nos están dando, si tú buscas, dice que es un ARN, ¿ya?, mensajero, que es una proteína sintética, ¿ya? Aquí nos explica que nuestro ADN
genera un ARN, tiene un ARN propio generado del mismo ADN y que esta a su vez genera una proteína también del propio ADN, o sea, nada es exterior, ¿ya? Y aquí, en esta solución que nos traen, lo que nos inyectan es un ARN mensajero, que es una proteína sintética. ¿Qué significa que sea sintética? Que no es natural del hombre, que no es de tu cuerpo ni de mi cuerpo, que la extraen de no sé dónde, porque esa información nadie la tiene. Y ese ARN mensajero lo que va a ser las mismas veces que hace el ARN mensajero que lleva la información genética a nuestro ADN para que nuestros genes, nuestras características que son individuales de cada ser humano, ¿cierto?, se generen en nosotros y las células trabajen en base a esa información. ¿Ya? Entonces, al ponerme, ¿cierto?, este ARN que va a ser, que es mensajero, que es una proteína sintética, artificial, que no pertenece a mi cuerpo y que además no ha sido probada a largo plazo, sino que nos dieron la solución inmediata, no sabemos lo que puede generar en nuestro cuerpo. Esa es la verdad. No sabemos lo que puede generar en nuestro cuerpo. Te dejo esto, estúdialo, léelo, no seas simple. Si bien en el momento puede que no te suceda nada, pero el mensaje ya fue inyectado, el ARN mensajero va a llegar a tu ADN y tu ADN y las células y tus cromosomas van a empezar a producir lo que ellos están enviando. Y la proteína sintética que pusieron en tu cuerpo, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, no sabemos de dónde viene esa proteína, no sabemos nada. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo no te estoy diciendo que no tomes esa opción, pero si la vas a tomar, hazlo con conocimiento, no en ignorancia. Hazlo con conocimiento, busca información. Mira, vamos a leer Génesis 2. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, nosotros tenemos el soplo de Dios. Ya, el soplo de Dios vino a nosotros, es decir, espíritu, porque de otra forma no podríamos vivir. ¿Ya? Tenemos su aliento de vida, somos parte de él. Entonces no es llegar y que tú hagas cualquier cosa con tu cuerpo, sobre todo cuando va a afectar tu ADN genéticamente. Mira, nosotros nos podemos enfermar y morir, pero Dios viene y te resucita. ¿Ya? Viene y la promesa está en resucitarnos y transfigurarnos cuando Él venga, ¿cierto? Dar galardón a los hijos y dar el pago a los que no creyeron, a los incrédulos. Pero ¿qué pasa si tú modificas tu ADN y te mueres con un ADN distinto, donde Dios ya no va a poder habitar ni hacer, no porque Él no pueda, no tenga el poder de hacerlo, sino que porque ya no puede formar parte de su familia?